Mientras esperaba que la sentaran para desayunar, la mujer revisó las noticias en su teléfono y vio fotos de una pareja buscada por la policía por asesinato. Al levantar la vista del teléfono, ¿entraron las mismas dos personas que estaban en las fotos? Bienvenidos o bienvenidos de nuevo, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy es otra más, en la que los temperamentos violentos, la metanfetamina y un niño indefenso se unen y los resultados son desastrosos. Esta es la historia de Kaylee Slusher. Kaylee Slusher nació el 3 de mayo de 2010 en Napa, California, hija de Sarah Kruger y Jason Slusher. Era una niña lista que disfrutaba jugando a disfrazarse, adoraba ver a Sofía the First, y sus colores predilectos eran el rosa y el morado. Kaylee era una niña pequeña de 3 años, feliz y burbujeante, que siempre estaba sonriendo. En el verano de 2005, Sarah, la madre de Kaylee, de solo 15 años, conoció a Ryan Warner, un chico de 17 años. Tuvieron una breve relación y consumieron metanfetamina juntos. Eso fue hasta que Ryan se mudó al final del verano. Al año siguiente, cuando Sarah tenía solo 16 años, conoció a Jason Slusher en una casa de drogas. Y tanto Sarah como Jason eran usuarios ávidos de metanfetaminas en este punto. Los dos comenzaron a salir cuando Sarah tenía 17 años. Jason y Sarah se mudarían con los padres de él. Los dos vivieron allí unos años hasta que consiguieron su propio apartamento en los apartamentos Royal Garden en Napa. Jason y Sarah compartían otro problema además del uso de metanfetaminas. Ambos tenían temperamentos muy violentos. Discutían a menudo y en un momento Sarah golpeó a Jason en la cabeza con un 2x4 y Jason respondió atrapando el brazo de Sarah en la puerta del coche. Un amigo de la pareja dijo que había visto a Sarah y Jason pelear a menudo, y en un momento Jason había lanzado algo a Sarah y Sarah respondió sacando un cuchillo a Jason. Ahora, en el momento en que Kaylee nació en mayo de 2010, Jason estaría realmente en la cárcel por atrapar el brazo de Sarah en la puerta del coche. Después de salir de prisión, Jason siguió consumiendo metanfetaminas, aunque Sarah ya había dejado las drogas. Dejó de consumir cuando descubrió su embarazo de Kaylee y permaneció limpia desde entonces. Debido al continuo consumo de drogas de Jason y al hecho de que Sarah ahora estaba limpia, la pareja peleaba aún más a menudo y terminaron separándose en 2012. En ese momento, Sarah y Kaylee se mudaron del apartamento que compartían con Jason y se trasladaron a un nuevo apartamento de 2 habitaciones en el mismo complejo de apartamentos. En algún momento, Jason se había mudado de nuevo con ellas, pero en junio de 2013 había vuelto a prisión ya que había violado los términos de su libertad condicional cuando amenazó con matar a Sarah y secuestrar a Kaylee. En sus primeros 3 años, Kaylee era una niña feliz y saludable a pesar de vivir en un ambiente algo inestable. Sarah era cariñosa y atenta con ella. La gente decía que era una gran madre en ese entonces. Sarah también llevaba a Kaylee a visitar a su familia y a la familia de Jason regularmente. Ahora, en el verano de 2011, Sarah se reconectó con su exnovio Ryan en Facebook. Solo habían hablado en línea desde entonces, pero cuando Jason volvió a la cárcel en agosto de 2013, Sarah invitó a Ryan a visitar el apartamento. Y al principio solo iba a estar allí de visita, pero después de quedarse unos días, decidió mudarse. Cuando Ryan se mudó inicialmente, Sarah mencionó que él se comportaba como un padrastro con Kaylee. Jugaba con ella, le enseñó a ir al baño, la alimentaba y parecía amarla. Aunque a veces Ryan hacía que Kaylee se sentara en el inodoro durante 15 a 20 minutos a la vez para poder evacuar. Ahora Ryan y Sarah discutían sobre esto porque Sarah pensaba que era demasiado tiempo para hacerla sentar allí. Pero Ryan le dijo a Sarah que Kaylee estaba tan estreñida y que era casi un abuso infantil dejarla aguantar todo el día. Y debido a que ella sentía tanto dolor cuando finalmente lograba evacuar, Sarah decidió que Ryan tenía razón. Era mejor que Kaylee se sentara en el inodoro en vez de sufrir dolor. Desafortunadamente, tan pronto como Ryan se mudó, Sarah reanudó su consumo de metanfetaminas.
Los dos fumarían en su habitación, mientras Kaylee estaría en su habitación o en la sala viendo televisión. Desde principios de diciembre de 2013, Sarah comenzaría a usar metanfetaminas todos los días de nuevo. Y desafortunadamente, cuando bajaba de la metanfetamina, usualmente estaría molesta, irritable o enojada. En ese mismo mes, Sarah descubrió que había una orden de arresto contra Ryan. Recién salía del apartamento. Mentiría a las personas, incluso a la policía, sobre su verdadero nombre. Dado que Ryan casi no salía del apartamento, Sarah realizaba la mayoría de los recados. Y usualmente dejaba a Kaylee con Ryan. Gran idea. Así que parecía que Sarah estaba encaprichada con Ryan, pero su comportamiento demostró que él no sentía lo mismo por ella. Y aunque nadie había visto a Ryan abusar físicamente de Sarah, se sabía que era mentalmente abusivo y controlador. Así que este tipo no aporta nada a la mesa, nada. Aparentemente, Sarah también consideraba a Ryan su novio, porque, bueno, él vivía allí y compartían la cama todas las noches en ese punto. Entonces, ¿qué más podría pensar ella? Ryan no creía que ellos fueran pareja. Cuando Ryan se mudó, Kaylee también comenzó a llorar más, y ahora tenía miedo de usar el baño. El apartamento también se había vuelto mucho más desordenado y sucio. Ahora Ryan impedía que Kaylee viera a sus abuelos. Y esto hizo pensar a sus abuelos que Sarah y Ryan probablemente estaban participando en actividades ilegales de drogas y a su vez poniendo a Kaylee en peligro. Para enero de 2014, los abuelos de Kaylee estaban cada vez más preocupados por la pequeña, ya que no la habían visto desde el Día de Acción de Gracias del año anterior. Cada vez que intentaban ver a Kaylee, Sarah inventaba excusas, generalmente diciendo que Kaylee estaba enferma. Otros miembros de la familia que aún veían a Kaylee comenzaron a notar moretones en el cuerpo de la pequeña, incluyendo en un momento uno grande en su barbilla y cuello. Cuando se le preguntó a Ryan sobre el origen del moretón, dijo que Kaylee se había tropezado y caído en la bañera. Pero cuando se le preguntó a Sarah cómo ocurrió este moretón, dijo que Kaylee se tropezó con un cesto de ropa y luego se golpeó en el suelo. Pronto Kaylee comenzó a verse pálida, cansada y a menudo estaba enferma y vomitaba. Así que retrocediendo un mes a diciembre de 2013, Sarah decidió que quería dejar de usar metanfetamina. Y tampoco quería la droga en su casa por más tiempo. Ryan no estuvo de acuerdo con ella y esto causó mucha tensión y peleas para la pareja. Durante una de estas discusiones, el 9 de enero, Ryan golpeó la mano de Sarah con la puerta y la dejó gravemente herida. Sí, escuchaste bien, es la segunda vez que Sarah se lastima la mano con una puerta. El 23 de enero de 2014, Robin, la abuela de Kaylee, apareció en el apartamento exigiendo ver a su nieta. Ella, pero una vez más, se le negó cuando Sarah le dijo que Kaylee estaba enferma de nuevo. Pero esta vez, Robin llamaría al departamento de policía de Napa para pedir una revisión del bienestar de Kaylee. Expresó su preocupación de que Kaylee estuviera bajo el cuidado de drogadictos y que estuviera siendo maltratada. También le dijo a la policía que Ryan tenía una orden de arresto pendiente y que podría estar armado. Un oficial de policía llamado Official Wade iría al apartamento donde vivía Kaylee más tarde ese mismo día, pero concluiría que la situación era insegura para él y su compañero. No pidió refuerzos y no investigó las acusaciones de abuso y negligencia infantil. ¿Inseguro? Es el maldito policía. ¿Quién más lo va a hacer? Ese mismo día, Robin realizó varios intentos de contactar a los servicios de protección infantil para reportarles sus inquietudes sobre el bienestar de Kaylee. Le dijeron a Robin que no podían ayudar y que debía llamar a la policía. ¡Guau! Simplemente guau. Luego, el 27 de enero, solo unos días después, alrededor de las 9:40 de la mañana, la policía respondería a una queja de ruido en el apartamento de Sarah. Sarah abrió la puerta cuando llegaron los oficiales de policía, y antes de que pudieran decirle algo, ella exclamó: ¿Es ilegal discutir? La policía se fue ese día al no ver señales de violencia doméstica. Solo 2 días después, el 29 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, Robin, temiendo que Kaylee estuviera en grave peligro, volvió a pedir ayuda a la policía. Así que el pusilánime oficial Wade, junto con otro policía, fue al apartamento de Sarah para verificar las cosas. Cuando llegaron allí, Sarah intentó evitar que vieran dentro del apartamento bloqueando la puerta con su cuerpo.
Sin embargo, hizo que Kaylee se acercara a la puerta, y los oficiales notaron en ese momento que Kaylee tenía moretones en su rostro, parecía demacrada, enferma, desnutrida y angustiada. Pero Sarah diría que Kaylee simplemente se cayó de su bicicleta hace poco y tenía gripe, por eso lucía tan mal. Durante su estancia, los oficiales hablaron con Ryan, quien les dio el nombre falso de Ryan Howard. También parecía estar bajo la influencia de narcóticos en ese momento. Mientras la policía aún estaba en el apartamento, Kaylee vomitó en su presencia. Sarah la tomó y corrió al baño y pidió a los oficiales que se fueran. Cumplieron sin hacer ningún esfuerzo por hablar con Kaylee o examinarla físicamente, que es la razón principal por la que su abuela llamó en primer lugar. La policía descubrió que Ryan Howard era en realidad Ryan Warner, quien tenía una orden de arresto en su contra. Pero a pesar de esto, así como de sus observaciones mientras estaban en el apartamento, la policía no hizo ningún esfuerzo por obtener una orden para volver a entrar al apartamento o para arrestarlo. En cambio, el oficial Wade llamó a Robin, la abuela de Kaylee, y le dijo que Kaylee tenía comida y que todo parecía normal en el apartamento. También le dijo que mantendría un ojo en las cosas. Ahora, si la policía hubiera investigado un poco más, se habrían dado cuenta de que Ryan tenía un extenso historial criminal, que incluía asalto y posesión de drogas. Ryan también había tenido una orden de restricción en su contra en el pasado por amenazar con matar a su exnovia embarazada, entre otras amenazas extremadamente violentas hacia ella. 2 días luego del chequeo, Robin invitó a Sarah y Kaylee a almorzar por mensaje de texto, pero Sarah le dijo que irían a Santa Cruz ese fin de semana. También había un amigo presente en el apartamento de Sarah cuando la policía fue a hacer el chequeo de bienestar. Antes de que llegara la policía, Sarah, Ryan y este amigo habían estado en la habitación fumando metanfetamina. La puerta estaba cerrada y Kaylee veía dibujos animados en la sala. En un momento, Sarah salió a la sala para revisar a Kaylee, pero la encontró en el baño bebiendo de una taza que tenía Windex y tabaco en ella. Sarah le gritó a Ryan que le trajera su teléfono para llamar al control de envenenamiento. Luego salió a la cocina y comenzó a golpear cosas alrededor. Sarah luego volvió con Kaylee e intentó hacerla beber algo de agua y vomitar. Dijo que necesitaba hacer eso porque el control de envenenamiento se lo había dicho. Al día siguiente, el 30 de enero, el amigo le pidió por mensaje otro Percocet a Sarah, ya que ella le había dado uno la noche anterior pero no respondió. Al día siguiente le envió un mensaje y esta vez sí respondió. Hey, lo siento, salimos de la ciudad por un momento. Y después de lo que pasó la otra noche, tuvimos que irnos. El 1 de febrero por la tarde, el oficial Robert Chambers de la policía de Napa fue al apartamento de Sarah tras recibir una llamada advirtiendo que Kaylee estaba en peligro. El oficial entró al apartamento con una llave después de que nadie respondiera a la puerta. En su cama, bajo las mantas del apartamento, yacía el cuerpecito de Kaylee. Solo su rostro era visible, parecía magullado y había sangre saliendo de sus fosas nasales. Parecía que Kaylee había estado muerta durante algún tiempo y su piel estaba helada. El apartamento estaba oscuro, sucio y desorganizado. Todas las cortinas estaban cerradas y también había tela extra pegada alrededor de las ventanas. También se encontraron guantes de látex en el suelo. Ahora la cocina era un desastre sucio y los oficiales de policía notaron que el congelador estaba completamente vacío y se había retirado una unidad de estantería del congelador. Pero, como era de esperar, Sarah y Ryan no estaban por ninguna parte. La policía intentó localizar el celular de Sarah para rastrear a la pareja, pero ella lo había apagado, por lo que no pudieron hacerlo. Y esa misma mañana, alrededor de las 9 a.m., un vecino había visto a Sarah y Ryan salir del complejo de apartamentos con un montón de equipaje. El día después de la mañana del 2 de febrero, una mujer que estaba sentada en el vestíbulo de un restaurante IHOP estaba mirando las noticias en su teléfono celular y notó que las 2 personas retratadas en el artículo acababan de entrar al restaurante. Pero al mismo tiempo, Sarah y Ryan finalmente habían vuelto a encender el teléfono de Sarah y habían visto que la policía ahora los estaba buscando y se fueron rápidamente. Esa mañana, la policía de tránsito del área de la bahía fue alertada de que Sarah y Ryan, buscados por la policía de Napa, fueron vistos en un restaurante frente a una estación de tren Bay Area Rapid Transit. Al revisar la estación, la policía encontró a Sarah y Ryan. Y cuando lo hicieron, Sarah rompió a llorar y les dijo a los oficiales de policía que necesitaba hablarles sobre algo malo que había sucedido. Ambos fueron entonces arrestados.
Después de la muerte de Kaylee, cuando la policía habló con los vecinos de Sarah, dijeron que después de que Ryan se mudó, veían a Kaylee jugando afuera mucho menos a menudo, y cuando lo hacía, estaría completamente sola cuando antes Sarah salía a jugar con ella. Los vecinos también dirían que Kaylee en los últimos meses de su vida tenía muchos moretones. Se veía pálida, actuaba de manera apagada y recientemente tenía un ojo morado. Los vecinos también oían a menudo gritos y discusiones desde el apartamento de Sarah. Y aproximadamente una semana antes de que se encontrara a Kaylee muerta, un vecino escuchó un fuerte golpe contra la pared compartida. Y otro vecino más de Sarah dijo que habían sido despertados por el golpe de una puerta en el apartamento de Sarah varias veces. También habían escuchado a Sarah y Ryan gritándole a Kaylee y podían escucharlos golpeándola en ocasiones. Pero no llamaron a la policía. Después de su arresto, Sarah le diría a la policía en una entrevista que la mañana del 27 de enero, ella y Ryan habían tenido una discusión. Ella quería dejar las drogas y él no, así que Sarah realmente le había dicho que se mudara. Pero esto enfureció a Ryan. Y él había lanzado una gran concha de abulón contra la pared. Luego empujó a Sarah contra la pared de su habitación y golpeó la concha en la pared 2 veces junto a la cabeza de Sarah. Sarah le dijo a la policía que Ryan había dicho que la única forma en que se iría ese día es si la policía venía y lo sacaba. Y si eso sucedía, él haría que sus amigos de una pandilla vinieran a encargarse de ella. Asustada y temiendo que los servicios de protección infantil se llevaran a Kaylee, no hizo nada. Pero la policía descubrió que después de dejar el apartamento de Sarah el 27 de enero, Sarah llevó a Kaylee a casa de un amigo por unas horas y le dijo a Ryan que empacara sus cosas y se fuera antes de que ella volviera. Pero mientras estaba en la casa del amigo, le envió un mensaje de texto a Ryan diciendo: «Realmente espero que estés en casa cuando llegue». «¿Estás bromeando conmigo?». Él respondió: «Me levanté, hice panqueques para tu hija, puse rollos de canela en el horno y tú te despertaste tratándome como mierda de perro sin motivo». Ella se disculpó por todo lo que él hacía por ellos y expresó su pesar. «Creo que estaba molesta porque quería acurrucarme contigo ayer». ¿Qué exactamente es lo que él hace por ustedes aparte de hacer panqueques y rollos de canela? Sarah y Kaylee regresaron al apartamento esa noche con Ryan aún presente. Y Sarah también había enviado un mensaje de texto a Ryan al día siguiente diciendo que realmente le importaba y estaba claro que él no sentía lo mismo por ella. Todo lo que quería era sentirse amada. Luego, Sarah le contó a la policía que en la noche del 29 de enero, Kaylee había bebido de la taza que contenía unas pocas gotas de Windex, así como algo de tabaco de Ryan, limpiando una de sus pipas de tabaco. Pero Sarah dijo que Kaylee le había dicho que en realidad había vaciado el agua sucia y había puesto agua limpia para beber. Después de eso, Kaylee había vomitado varias veces, pero Sarah pensó que era solo porque posiblemente ingirió algo de tabaco. Después de que Kaylee dejó de vomitar, la acostaron y Sarah se fue a dormir. La policía también preguntó a Sarah por qué no había llamado a los paramédicos cuando encontró a Kaylee bebiendo de la taza que creía que la había envenenado. Sarah mencionó que ella y Ryan habían consumido drogas ese día. En el momento en que Kaylee bebió el líquido, Sarah estaba volviendo en sí después del uso de metanfetaminas. Ella quería llamar al control de envenenamientos, pero Ryan le dijo que Kaylee vomitaba, lo cual necesitaba hacer, así que no era necesario llamar. Pero cuando Sarah se despertó la tarde siguiente, el 30 de enero, no pudo encontrar a Kaylee en su cuarto. Sin embargo, la encontró tendida en el suelo del baño. Y cuando Sarah fue a levantar a su hija, estaba rígida y no respiraba. También había un moretón en las nalgas de Kaylee que Sarah no había visto antes. Sarah gritó que Kaylee había fallecido. Ryan entró en la habitación y sacó a la niña de los brazos de Sarah. Luego empezó a sacudir a Kaylee y pincharle el estómago diciendo: «Mira, está respirando, está respirando». Sarah le dijo a Ryan que parara y le devolviera a su hija, lo cual él hizo. Luego le dijo a Ryan que necesitaba llamar al 911, pero Ryan dijo que necesitaba 10 minutos para calmarse. O para inventar una historia. Luego tomó el cuerpo sin vida de Kaylee y la volvió a poner en su cama. Como Ryan no estaba llamando al 911, Sarah le pidió su teléfono, ya que él lo tenía en ese momento, pero él le dijo que no podía llamar al 911 porque pensarían que él había hecho algo a Kaylee debido al moretón en sus glúteos.
Dijo que el día anterior, Kaylee había salido de su tiempo fuera y él la había castigado. Dijo que creía no haberla castigado fuertemente, pero aparentemente sí lo hizo. Sarah le dijo a Ryan que un castigo no habría matado a un niño y pensaba que probablemente se debía a que Kaylee había bebido del vaso de Windex y tabaco. Durante el resto de esa tarde y el día siguiente, Sarah dijo que entró y salió de la habitación de Kaylee para estar con ella. Y Ryan seguía diciendo que no quería meterse en problemas por algo que no había hecho. Sarah le dijo que huyera y que luego llamaría a la policía, pero él no lo hizo. Esa noche, Antonio, amigo de Ryan, y el hermano de Antonio visitaron a Sarah en su apartamento. Sarah le dijo a la policía que Antonio era un alto miembro de una pandilla y que le temía. Aparentemente, Ryan había pedido a Antonio y a su hermano que les ayudaran con su situación, pero Antonio no quería tener nada que ver con ello. De hecho, ni siquiera sabía cuál era la situación hasta que llegó al apartamento. Pero cuando Antonio descubrió que la pequeña Kaylee estaba muerta, les dijo a la pareja que no podía ayudarles. Necesitaban llamar a la policía, a lo que Sarah prometió que lo haría, pero claramente no lo hizo. Después de que los hombres se fueran en las primeras horas de la mañana del 1 de febrero, Sarah dijo que iba a llamar a la policía, y Ryan realmente había puesto el cuerpo de Kaylee en el congelador de la cocina para preservar evidencia. Sarah piensa que alrededor de ese tiempo se desmayó y no se dio cuenta de que el cuerpo de Kaylee estaba en el congelador hasta aproximadamente 3 horas después, cuando volvió en sí. En ese momento dijo que la sacó del congelador y volvió a poner a la pequeña en su cama y la rodeó con almohadas, mantas, juguetes y libros. Después de eso, Sarah y Ryan volvieron a dormir unas horas más. Al despertar, decidieron que era hora de irse. Así que dejaron el apartamento y fueron a un GameStop cercano a intentar vender una PlayStation 3 por dinero. Cuando no tuvieron éxito allí, la pareja fue y vendió la consola a un amigo a cambio de un viaje a Vallejo, donde luego tomaron un autobús a San Francisco. Aquí, Ryan y Sarah dijeron que caminaron un rato. Luego fueron a una iglesia para rezar y pedirle a un pastor que les ayudara a llamar a la policía, pero la iglesia estaba cerrada. Así que básicamente dijeron, ¿qué demonios? Vamos a huir en su lugar y se dirigieron al aeropuerto internacional de San Francisco. Al final, pasaron la noche en el aeropuerto, probablemente porque no tenían suficiente dinero. La pareja luego dejó el aeropuerto, después de eso se dirigieron al IHOP donde habían sido vistos. Y una vez que se dieron cuenta de que eran buscados, la pareja había cruzado la calle hasta la estación de tren Bay Area Rapid Transit y estaban a punto de subir al tren cuando la policía los encontró. Y cuando la policía preguntó a Sarah sobre los moretones de Kaylee que se habían visto en el cuerpo de la pequeña semanas antes de su muerte, Sarah volvió a contarles la historia de que Kaylee se había caído de su bicicleta. Sarah le dijo a la policía que en un momento Kaylee tenía un ojo morado, lo cual ya sabían, y dijo que Ryan le había dicho que los dos se habían golpeado las cabezas cuando Kaylee saltó para intentar abrazarlo. Sarah no estaba presente entonces y no tenía motivos para desconfiar de él. Dijo que nunca había visto a Ryan poner sus manos sobre Kaylee, excepto unas pocas veces que la había castigado. Pero Sarah le había dicho que no hiciera eso, y Ryan prometió no volver a hacerlo nunca más. Y Sarah dijo que Ryan se enfadaba bastante a menudo, pero no se ponía físico. Eso es, excepto aquella vez que se enfadó y le golpeó la mano con una puerta. Pero ella dijo que no sabía si lo había hecho a propósito o no. Durante las últimas semanas de vida de Kaylee, Sarah dijo que su hija y Ryan se llevaban bien. Kaylee se sentaba en el sofá con él y lo abrazaba, pero a veces Ryan se enfadaba con ella por retener sus deposiciones. Al principio, Sarah pensó que era extraño que él se molestara tanto por esto y la llevara al baño cada vez. Pero terminaría estando de acuerdo con ello porque dijo que escuchó a Kaylee decirle a Ryan que lo amaba y quería que él fuera su papá. No sé sobre eso. Cuando Sarah encontró a Kaylee muerta por primera vez, su primer pensamiento fue que no había vaciado lo que estaba en la taza y que había bebido lo que había allí y había sido envenenada. Pero la autopsia de Kaylee demostró que la teoría de Sarah estaba lejos de la verdad. Kaylee tenía 41 lesiones externas en su cuerpo. Había numerosas lesiones por fuerza contundente, junto con muchos moretones grandes en su abdomen y en su espalda y glúteos. También había lesiones externas en sus brazos, antebrazos, muslos, piernas y rodillas, así como moretones en su frente, mejilla y debajo de su barbilla, además de lesiones internas en su cuero cabelludo.
Kaylee también tenía una costilla rota en proceso de curación, que parecía haber ocurrido unas semanas antes de su muerte. Y encima de eso, Kaylee tenía un segmento de 12 pulgadas de su intestino que estaba muerto, lo que había resultado en una ruptura de la pared de su intestino y también había una lesión por fuerza contundente cerca de su columna vertebral. La magnitud de las lesiones en el cuerpo de Kaylee fueron el resultado de episodios repetidos de trauma mayor por fuerza contundente. Eran consistentes con una paliza, no con azotes o caídas de una bicicleta. Durante la autopsia tampoco se encontró ningún signo de estreñimiento, enfermedad abdominal o ruptura espontánea. También se descubrió que Kaylee estaba deshidratada y con desnutrición leve. Su causa de muerte fue un trauma abdominal, y como resultado, el tejido intestinal murió y se perforó, derramando el contenido en el estómago de Kaylee, lo que resultó en sepsis y luego muerte. Sarah Kruger, de 23 años, y su novio Ryan Warner, de 26 años, fueron acusados de asesinato y asalto grave a un niño, resultando en muerte. Al inspeccionar el historial de Internet de Sarah, se encontró que el 25 de enero hubo una búsqueda de un artículo sobre una mujer detenida o encarcelada bajo sospecha de abuso infantil. El 31 de enero, después de la muerte de Kaylee, hubo una búsqueda de las ciudades de Estados Unidos con las poblaciones más altas. Durante el interrogatorio a Ryan Warner, admitió que había congelado el cuerpo de Kaylee después de encontrarla en el suelo del baño sin responder. Dijo que había envuelto a Kaylee en una bolsa de plástico, luego la puso en una maleta y después en el congelador. Dijo que había estado allí durante unas 6 horas antes de que Sarah se despertara, entrara en pánico y la sacara. Aunque Sarah había dicho 3 horas, por lo que fue en algún momento entre 3 y 6 horas. Le dijo a la policía que antes de huir, Sarah había metido el cuerpo de Kaylee en la cama, la rodeó de juguetes, almohadas y mantas, y le leyó un cuento para dormir. En noviembre de 2015, el fiscal de distrito del condado de Napa también acusó a Sarah y Ryan de 2 cargos de asesinato, esta vez con la circunstancia especial de tortura y asalto que resultó en la muerte de un niño menor de 8 años. En mayo de 2017, tanto Ryan como Sarah irían a juicio. La fiscalía creía que el asesinato de Kaylee fue por tortura y que Sarah cometió directamente los delitos o ayudó y alentó a Ryan a cometerlos. Se mostró al jurado un video de vigilancia del Aeropuerto Internacional de San Francisco y en él se veía a Sarah y Ryan en un tranvía del aeropuerto alrededor de las 11:15 p.m. el 1 de febrero. En el video se ve a Sarah hablando y riendo con Ryan. Ella parece tranquila e incluso estaba apoyando su cabeza en el hombro de Ryan e intentando acurrucarse con él. Se consiguió material de seguridad adicional de un Target cercano al apartamento de la pareja. En la tarde del 31 de enero, el día después de que se creía que Kaylee había muerto, se vio a la pareja en Target comprando helado. Y de nuevo, parecían felices y sin preocupaciones. Además, según los registros médicos, Sarah fue tratada por una lesión en la mano el 9 de enero. Aquí, ella le dijo al personal médico que su novio había cerrado accidentalmente su mano en una puerta. También fue atendida por una lesión en la mano el 10 de enero en otro hospital. Esta vez dijo que fue un amigo quien le cerró la mano en la puerta. Entonces, tal vez estaba buscando drogas. Y aunque Sarah le había dicho a un detective durante su entrevista que había entrado y salido de la habitación de Kaylee el 30 y 31 de enero, testificó durante el juicio que Ryan en realidad no la dejó entrar a la habitación de Kaylee hasta después de que ya había sacado su cuerpo del congelador. Sarah también le diría al tribunal que solo había castigado a su hija 3 o 4 veces en su vida. También dijo que no le gritó a Kaylee durante la última semana de su vida, excepto una vez el 29 de enero, cuando estaba sentada en el sofá con Kaylee, tratando de hacerla comer un helado de Pedialyte para rehidratarla. Pero Kaylee se negaba a tomarlo. Así que la castigó, y finalmente Kaylee terminó comiendo algo del helado de Pedialyte. Sin embargo, Sarah dijo que no le preocupaba que su hija estuviera muy enferma. Y solo le preocupaba que su hija estuviera deshidratada. Pero sí pensó que era extraño que Kaylee rechazara un helado, porque nunca lo hacía. Sarah también revelaría que los servicios de protección infantil habían estado en su vida y en la de Kaylee desde que Kaylee tenía aproximadamente 5 meses hasta que cumplió 2 años.
Sarah también dijo que cuando Jason fue a prisión por un incidente que ocurrió cuando él había llegado a su apartamento, la agarró del brazo y lo torció. Ella le había dicho a su trabajadora de servicios de protección infantil que mintió a la policía y que Jason no la había agredido como ella había dicho, sino que había sido atacado por miembros de una pandilla. Luego admitió en el juicio que mintió a servicios de protección infantil. La verdad era que ella se había defendido cuando Jason la agredió y ella le había dejado marcas. Y tanto ella como Jason estaban preocupados de que podrían tener problemas con servicios de protección infantil y que Kaylee sería llevada y puesta bajo la custodia del Estado. Un médico diagnosticó a Sarah con trastorno de estrés postraumático con síntomas depresivos y dijo que Sarah había experimentado múltiples eventos traumáticos en su vida. Y que el trauma de encontrar a Kaylee muerta había causado que Sarah entrara en un estado disociativo. El médico creía que la disociación fue prevalente durante los primeros días después de la muerte de Kaylee e intermitente a partir de entonces. Pero un psiquiatra testificó que, aunque había un historial de abuso con Jason que afectó el razonamiento y el juicio de Sarah, ella no tenía ese mismo tipo de historial con Ryan. Y no había evidencia de que su relación con Ryan la hubiera afectado de la manera en que su relación con Jason lo había hecho. Y desde que estuvo en custodia, Sarah describió a un médico un episodio disociativo que duró 3 meses después del descubrimiento del cuerpo de Kaylee, pero el médico no lo creyó. Más bien, basándose en sus acciones y apariencia en las imágenes de la cámara de seguridad, así como en su recuerdo de los detalles cuando fue entrevistada, no eran consistentes con la disociación. El jurado encontró a Ryan Warner culpable de asesinato con circunstancia especial de tortura y de asalto, resultando en la muerte de un menor de 8 años. Fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. El jurado halló a Sarah Kruger culpable del mismo delito y también recibió cadena perpetua sin libertad condicional. En enero de 2021, tanto Sarah como Ryan habían desafiado sus condenas y sentencias, diciendo que no se presentó suficiente evidencia para probar que habían matado intencionalmente a Kaylee. Un tribunal de apelaciones había dictaminado que los grandes moretones encontrados en el cuerpo de Kaylee demostraban la intención de hacer daño, pero no la intención de matar. El Tribunal de Apelaciones también consideró el gesto de Sarah de darle a Kaylee un helado de Pedialyte como evidencia de que quería rehidratar a su hija y no matarla. El fiscal de distrito del condado de Napa no estuvo de acuerdo con las conclusiones del Tribunal de Apelaciones de que Kaylee no fue asesinada intencionalmente, diciendo, si no había intención de matar, ¿por qué golpear a tu bebé tan fuertemente que le rompes el intestino? Si no había intención de matar, ¿por qué no llamar a un médico cuando tu bebé está gritando de dolor, como lo demuestra el testimonio de los vecinos? Si no había intención de matar, ¿por qué no llamar a una ambulancia cuando encontraste su cuerpo sin vida en el suelo? Apoyo completamente el veredicto unánime de 24 jurados del condado de Napa que tuvieron el valor y el sentido común para llamar a la crueldad abyecta por lo que era. Pero basándose en esos hechos, el tribunal realmente encontraría que las pruebas presentadas en el juicio no fueron suficientes para demostrar que habían matado intencionalmente a Kaylee. Esto resultó en una revocación de sus cargos de circunstancias especiales, y ambos serán resentenciados en una fecha futura. En mayo de 2015, el padre de Kaylee y sus abuelos, Robin y Benny Slosher, presentaron una demanda contra la ciudad y el condado en el Tribunal Federal. Alegan que el Departamento de Policía de Napa y los trabajadores del Servicio de Bienestar Infantil no investigaron adecuadamente las acusaciones de que Kaylee estaba siendo maltratada y descuidada. Y no sería hasta 4 años después que finalmente se resolvió la demanda por $5 millones. Al padre de Kaylee se le dieron 2.5 millones y a los abuelos se les dieron los otros 2.5. Poco después de la muerte de Kaylee, vecinos, miembros de la comunidad, familiares y amigos realizaron una vigilia a la luz de las velas por ella, así como establecieron un memorial con flores, animales de peluche y globos frente al apartamento donde ella había vivido una vez. Se realizó un funeral privado para Kaylee y fue enterrada en el cementerio Tuloque, en el condado de Napa. La tía de Kaylee también recaudó fondos para colocar un banco en el Parque Camille de Napa en recuerdo de su hermosa sobrina. Gracias por escuchar la historia completa de Kaylee. Esta pobre niña nunca realmente tuvo una vida estable, pero antes de que llegara Ryan, parecía feliz. Después de eso, en los ojos de su madre, fueron Ryan y las drogas lo que vinieron primero, no su hija. Y pensar que murió de una manera tan dolorosa y brutal, mientras su madre lo permitía.
Si te gusta el crimen real y quieres escucharme, no olvides suscribirte presionando el botón de abajo. Activa tus notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video, lo cual ocurre 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver a Wicked World. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Gracias por patrocinar a Wicked World. Adina, Allie, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catherine, Cecilia, Danielle D, Danielle H, Drew, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah Rama, Hannah, Jackie, Kara, Krista, Lori, Linda, Marion, Mary, Mel, MJ Kelly, Neoma, Power 3, 1312. Ray, Shayna, Stephanie, Susan, Tammy B y Tammy S. Ustedes son increíbles. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurar que las víctimas nunca sean olvidadas y a destacar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. Así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación Patreon. ¿Tienes alguna sugerencia para un caso que te gustaría que cubriera? Si es así, envíame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.